Amigas y amigos, primero de 2 días de descanso de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 antes de iniciar los cuartos de final. Sergio Musela, Lenín Rodríguez y un servidor Gregorio Rojas listos para llevarles todo lo que es la antesala, la mesa previa a lo que van a ser 2 grandes duelos de cuartos de final como son Uruguay-Francia y Brasil-Bélgica. Sergio, qué gusto acompañarte. Y hay mucha tela que cortar. Así es, Gregorio, el gusto es mío y también, amigas y amigos de Venevisión, que estaremos viviendo 2 partidos que pueden significar algo grandioso para estas selecciones. Primero, que se enfrenta el continente sudamericano frente al continente europeo. Son 12 equipos, entre ellos Uruguay, el primero que va a verse las caras con este conjunto francés que dio la sorpresa. Bueno, no sé si la sorpresa, pero sí la campanada eliminando a Argentina. Uruguay, uno de los equipos que finalizó la fase de grupos con puntaje ideal. 9 puntos sobre 9 posibles, con victorias sobre Egipto, sobre Arabia Saudita por la mínima diferencia y sobre Rusia con un sólido 3-0. Sí, una selección de Uruguay que quedó líder del grupo A por esas 3 victorias. Puntaje perfecto para esta selección sudamericana en el Mundial de Rusia 2018. Por cierto, Gregorio, solidez la que ha tenido esta selección uruguaya, sobre todo a la hora de ir a buscar los goles. Y que ha encontrado también, Sergio, no solo en Cavani, no solo en Suárez, las herramientas para poder hacer suficiente daño. Cruza Cavani. Aquí escuchamos en audio propio los últimos goles de Uruguay. La bajó Suárez. Encara, le pegó al arco. Cabezazo de Cavani. Golazo. 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 Ahí estaba el primero de los 2 tantos de Cavani frente a la selección portuguesa. Sí. Uruguay aprovechó lo que tuvo. Además que esta jugada la inicia el propio Cavani pegado a la banda derecha, mandando un centro y después el favor se lo devolvió Luis Suárez. Esta definición fue exquisita. No, un golazo espectacular de Edinson Cavani para poner el 2-1 final en este partido. Era uno de esos momentos interesantes para Cavani, pero después se le vino la noche, salió lesionado de ese partido. Recordada imagen incluso de Cristiano Ronaldo ayudándolo a salir del campo. 2 razones, tal vez uno por humanidad, y otra para no perder tiempo. para no perder tiempo. Sí, exactamente. Ojo, siempre es importante ver a este delantero en buen estado de forma. Es uno de los jugadores que tiene más ofensiva en este fútbol uruguayo. Revisamos los cuartos de final para Uruguay. Mundial del 54, victoria 4-2 sobre Inglaterra. Mundial del 66, cayeron ante Alemania 4-0. Mundial del 70, derrotaron a la Unión Soviética por la mínima diferencia. Y en 2010, empataron con Ghana en los 120 minutos. Recordada mano de Luis Suárez para evitar el tanto de Ghana en el minuto 120. Victoria 4-2 en penales. Esa tanda se cerró con un penal a la panenca de el Loco Abreu. 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 1 derrota, 6 goles a favor, 7 en contra. Ese es el registro de Uruguay que avala que podría avanzar a semifinales y que tiene la historia para avanzar a semifinales. Y también hay que recordar algo, es unas declaraciones que te habían dado previamente Rodrigo Bentancur y Naitán Nández acerca de cómo va a ser este enfrentamiento contra la selección de Francia. Un enfrentamiento que ellos dicen que hay que manejarlo con mucho respeto, con mucho cuidado y sobre todo cuidarse de jugadores como Antoine Griezmann, también de Paul Pogba, y que no la van a tener fácil. Supieron aprovechar esa victoria frente a la selección de Portugal y eso les va a ayudar sobre todo anímicamente a esta selección de Uruguay para poder superar a la de Francia. Vamos a ver cómo será ese enfrentamiento el viernes. Enfrente a una selección muy difícil, la subcampeona de Europa que aún está con vida. No está con vida ya la campeona, pero sí la subcampeona, Francia, que ha sido una selección que ha hecho lo que ha tenido que hacer en esta Copa del Mundo. 2 victorias, 1 empate y la victoria en octavos de final. Colocan a Francia en esta ronda. Contra Australia alguna dificultad, contra Perú también, pero salió adelante. Es el primer partido de esa jornada del super sábado, ¿no? Arrancó a las 6 de la mañana acá en Venezuela. 2-1 terminó ganando esta selección de Francia en su primer partido. Luego contra Perú, acá veíamos la definición de este jugador francés para poner el 1-0. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, que terminó siendo el definidor de ese encuentro. Y aquí, la goleada de Francia sobre Argentina.
No hubo mayores goles contra Dinamarca. Contra Argentina, Francia aprovechó también los momentos. Es una selección de aprovechar cuáles son las oportunidades que tiene. Argentina le había dado la vuelta, estaba 2-1, llegaba este tanto espectacular de Benjamin Pavard. Espectacular, de verdad que sí. Para el 2-2, y después de eso se le vino la noche a Argentina. Francia tomó distancia, una distancia que parecía grosera incluso hasta cierto punto. Kylian Mbappé con el tercer tanto de Les Bleus. Y luego iba a venir el golazo de la jornada de Mbappé, que estuvo enchufadito. Se fue el jugador más destacado en ese partido frente a la selección de Argentina. Qué corrida de Mbappé, ¿ah? Y solo 19 años, Gregorio. Estamos hablando de que hay mucho futuro por delante para este delantero. Y tal vez el jugador que vaya a dominar el fútbol mundial en las próximas décadas. Hay que ver cómo llega a Qatar también, ¿no? También. 25 años tendrá en ese momento. 23, disculpa. Sí, va a tener una oportunidad increíble para aprovechar en el próximo Mundial de Qatar. Una Francia que confía en lo que puede hacer. Es una Francia que está confiando en que puede hacer algo importante en este Mundial. Y aquí vemos, de hecho, el registro de Francia en cuartos de final, Mundial del 38, derrotados ante Italia 3-1, en el 58 superaron a Irlanda del Norte 4-0, en el 66 derrotaron a Brasil en penales 4-3, en el 86, disculpen ustedes, derrotaron a Brasil 4-3, tras el empate a 1, en el 98 empataron con Italia sin tantos, 4-3 en penales, en 2006 derrotaron a Brasil por la mínima diferencia y en 2014 cayeron ante Alemania por la mínima diferencia. Dicen que en ese de 1986 ha sido el partido más emocionante en la historia del fútbol. Que Brasil no tuvo cómo meter esos balones y Platini se nubló ese día, ¿no? Fallaron los dos, ¿no? Sí. Zico y Platini en ese partido. Vamos a revisar enfrentamientos de ambas selecciones en mundiales. En el 66, este partido entre Francia y Uruguay. Que quedó 3-1, victoria del conjunto, 2-1, sí, con victoria de Uruguay frente a la selección de Francia. El gol en el minuto 15 de Héctor de Bourgoin, de penal, ahí lo vemos en estas imágenes. Y luego empataría las acciones Pedro Rocha en el minuto 26 de partido y 5 minutos después Julio Cortés al minuto 31 marcaría este partido, este primer enfrentamiento entre la selección de Francia y Uruguay. Algo de historia entre ambos equipos. Este partido del Mundial del 66 es curioso, en ese momento todavía Uruguay era bicampeón, Francia no tenía títulos. En 2002 ya Francia llegaba como campeón del mundo con, imagínate tú, Zidane estaba en duda y pasó en duda por el accidente de vehículo que tuvo antes de arrancar el Mundial. Este fue un partido donde pasaron cosas bien extrañas, sí. Sobre todo una expulsión de Thierry Henry. Y acá la selección de Francia estaba en el grupo A, luchando por lo menos para ganar un solo partido que se le fue esquivo. Este partido, por ejemplo, terminó siendo un 0-0, además que miren las estrellas, ¿no? Entre ellos estaba David Trezeguet. Era una Francia que venía con todo el cartel de favorito. Ese partido se disputó en Busan, en Corea del Sur, 0-0. Curiosamente, los dos equipos fueron los que se quedaron en el camino. Avanzaron Dinamarca y Senegal. Francia perdió el inaugural ante Senegal. Y Uruguay no tuvo mayor suerte, y eso que tenían ciertas figuras en la delantera importantes. Darío Silva estaba en ese equipo de Uruguay, por ejemplo. El Chino Recoba. Estaba Paolo Montero, que estaba en la Juventus en la época. 0-0 ese partido entre Francia y Uruguay. Esperemos que no sea igual. Pero fíjate, se volvieron a ver las caras en el mismo grupo, en el grupo A, pero esta vez 8 años después. En Sudáfrica. 2010, Sudáfrica 2010, 0-0. Terminó ese partido. Una Francia que tenía una revolución interna, ¿no? Una revolución francesa dentro del vestuario contra el técnico en ese momento. Que algo me dice que el que filtraba esa información era el capitán de Francia. Usted habla del propio capitán.
Usted habla de Patrice ¿quién? Evra. Sí, señor. Algo me dice que él dice, hay alguien aquí que está soplando y me parecía que era Evra. 0-0. Eso fue antes de ese partido. Evra le entrega la carta a Raymond Domenech, el técnico en ese momento de Francia. Sí. Un partido que terminó 0-0 allá en Sudáfrica, con pocas acciones en realidad, pero una Uruguay que quedó ganando ese grupo que lo compartía con México y también con la anfitriona Sudáfrica. Así es, veíamos imágenes precisamente de ese compromiso. 0-0 tal vez termine. ¿Por qué no? Si la historia lo dice así. Tiempo de hacer una pausa. Al regreso estaremos analizando lo que es la antesala del Brasil-Bélgica por Venevisión. Estamos de vuelta con más del resumen de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 por Venevisión. También juegan este viernes Brasil y Bélgica. La pentacampeona ha tenido un rendimiento en el que ha ido de menos a más en el torneo. Sí, primero enfrentó a la selección de Suiza. Miren este golazo de Filipe Coutinho para abrir el marcador en un partido que terminó complicándose gracias a las buenas acciones de Suiza. Ante Costa Rica pudo haberse complicado gracias a Keylor Navas, sin embargo terminaron resolviendo el partido los amazónicos con par de tantos, este último de Neymar ya para finalizar el compromiso. Y de nuevo Coutinho abriendo el marcador. Sí, Coutinho está siendo, de momento hasta el partido de México, estaba siendo el jugador clave para la selección de Brasil, por lo menos lo fue para avanzar y para superar la fase de grupos. Brasil contra Serbia mostró mejor fútbol, sí fue superior a la selección balcánica y la derrotó 2-0. Sí, y después de esta clasificación vendría este partido contra México, ¿no? Se decía que México podía complicar aún más a la selección de Brasil, pero Neymar apareció en el momento que más se necesitaba. Tras un muy buen desborde de William, Neymar apareció con un gol, una asistencia. Nada mal para un Neymar que ha sido criticado, que fue criticado durante la fase de grupos, que vio cómo se le escurría la clasificación incluso en los últimos instantes del juego de Costa Rica, cerca del minuto 85. Ha sido discutido el rendimiento de Neymar y su actitud en el campo. Sobre todo eso de perder tiempo, de lanzarse, de fingir algunas faltas. Eso es lo que ha sido criticado, por eso que ha sido muy criticado Neymar. Brasil entonces, que se alista para unos cuartos de final, creyendo un poco más en su juego, creyendo más en lo que puede hacer. Aquí vemos la rica historia de Brasil en cuartos de final de la Copa del Mundo. En el 38 jugaron 2 veces, no había prórroga, no había penales. Empataron contra Checoslovaquia 0-0 y en el replay, como se estila en la FA Cup, derrotaron a Checoslovaquia 2-1. Aunque eso ya cambió. El replay ya no va. Ya no va. En el 54 cayeron ante Hungría 4-2, en el 58 derrotaron a Gales 1-0, en el 62 cayeron ante Inglaterra 3-1, en el 70 cayeron ante Perú 4-2, en el 86 cayeron en penales ante Francia, empataron 1-1, cayeron 4-3. En el 94 derrotaron a Holanda 3-2, partido recordado, de los mejores partidos sin duda que se ha visto de la Copa del Mundo. En el 98 derrotaron a Dinamarca 3-2, en el 2002 derrotaron a Inglaterra 2-1, cayeron ante Francia 0-1 en 2006 y ante Holanda 1-2 en 2010 y en 2014 derrotaron a Colombia 2-1. En 13 partidos disputados en cuartos de final, Brasil tiene 6 victorias, 2 empates, 5 derrotas, 24 goles a favor, 18 en contra. Es parejo el rendimiento de Brasil en cuartos de final. Sí, sobre todo porque va a enfrentar también a una selección de Bélgica, una Bélgica que quiere sorprender en este Mundial. En el Mundial pasado llegó a los cuartos de final y cayó eliminado frente a Argentina. Pero acá veríamos los goles. Primero enfrentaron a la debutante de selección de Panamá. Es una selección con más volumen de juego, con más llegada, con más gol Bélgica respecto a su versión de 2014. Explotaron, exhibieron todo su poderío ofensiva contra Panamá y contra Túnez. Contra Inglaterra, en una selección alternativa, encontró con Adnan Januzaj una pieza que no esperaban, el tanto de la victoria. Y contra Japón,
la adversidad a la que tiene que enfrentarse toda selección que quiere ser campeona del mundo. Una selección que quiere ser campeona tiene que saber sufrir y lo supo hacer Japón en octavos. Y por eso que supo también ganar estos partidos. Aquí vemos uno de los jugadores más enchufados, ¿no?, de esta selección de Bélgica, Eden Hazard, el Duque, como le bautizan en el fútbol de Inglaterra. Aquí, bueno, definiendo de gran forma en este partido frente a Túnez. Romelu Lukaku, que también ha sido la pieza clave en el ataque de la selección de Bélgica, y Michy Batshuayi, que apareció en este partido también para anotar su gol, otro gran delantero que tiene el fútbol de Bélgica. Eden Hazard, que se ha ido graduando prácticamente de líder, se graduó de líder Hazard. Aquí el partido contra Japón, que comenzaban perdiendo 2-0. Aquí va a venir el primer tanto de Bélgica por intermedio de Jan Vertonghen, superando a Kawashima, el portero japonés. Sorprendido incluso, claro, el portero japonés con el cabezazo. Quizás que todos esperaban era que el cabezazo fuera a... un centro. Sí, un centro a Romelu Lukaku, que estaba entrando junto a Marouane Fellaini ahí en el área chica del arquero de Japón, y bueno, terminó siendo, como decimos nosotros, bañado por ese balón. Fellaini con el tanto del empate, que también no es titular, pero cuando ha entrado ha resuelto. En el partido de Inglaterra es un partido interesante. Y finalmente Nacer Chadli. Los dos cambios que realizó Roberto Martínez dieron resultado en el juego contra Japón. Y ese gol que viene de Thibaut Courtois, al recibir un tiro de esquina, soltó el balón para que iniciara este contragolpe de los belgas, y Nacer Chadli marcaría entonces este 3-2 en el tercer minuto añadido después de los 90 reglamentarios. La pelota fue de arco a arco. Courtois, De Bruyne, Meunier y Chadli para el gol. En cuartos de final, Bélgica tiene apenas dos enfrentamientos. Uno en el 86 contra España, empataron 1-1 y ganaron en penales 5-4. Y en el 2014 contra Argentina cayeron por la mínima diferencia. Dos partidos, un empate, una derrota, un gol a favor, 2 en contra. No sabe lo que es ganar en tiempo regular o en los 120 minutos Bélgica en cuartos de final. No, hay que tenerlo en cuenta. No, exactamente. Además que estamos viendo una selección de Bélgica que se va a enfrentar a una selección de Brasil. Pero ya se vieron las caras. Hay que recordar, nos tenemos que remontar al 17 de junio del año 2002. En esa ocasión, octavos de final del Mundial Corea-Japón. Un partido donde Brasil venció al conjunto flamenco 2-0. Rivaldo y Ronaldo, nada más y nada menos, eran los encargados de eliminar al conjunto belga. Ese fue el primer gol de Rivaldo al minuto 67 de partido. Llegaría, oh fenómeno, Ronaldo para marcar el 2-0 definitivo en un encuentro que los clasificaría a los cuartos de final. ¿Se ven las caras? Otra vez. Veremos si con un desenlace distinto Bélgica y Brasil. Tiempo de hacer una pausa más. Al regreso, más de este resumen. En lo que va de torneo hasta estos octavos de final, el análisis arbitral excepcional de Lenín Rodríguez nos ha dado una óptica más clara de la actuación de los colegiados en este torneo que ha dejado varias emociones. Nuestro árbitro FIFA nos anticipa quiénes podrían ser los principales de los dos primeros partidos de los cuartos de final. Así es, Gregorio, Sergio. Vamos a hacer un ejercicio un poco de especulación porque todavía no han sido designados los árbitros, pero de acuerdo a lo que se ha desarrollado en esta primera parte del Mundial, podemos especular, y valga la redundancia, un poco sobre quiénes podrían ser los árbitros. Recuerden que aquí entran en juego también las confederaciones. Para esta fase solamente quedaron la CONMEBOL y la UEFA. Entonces hay que buscar árbitros de muy buena calidad que tengan la suficiente entereza para pitar estos partidos. Y en el partido entre Francia y Uruguay, mi primer candidato para pitar es el mexicano César Ramos, a quien hemos considerado el mejor árbitro hasta este momento.
¿Por qué? Porque César Ramos es un árbitro que viene de la CONCACAF y podría ser la carta bajo la manga que se saque el comité de árbitros para este partido que no va a ser nada fácil entre Francia y Uruguay. Es un árbitro que está muy cerca de la jugada, que a pesar de que deja jugar, también aplica el reglamento textualmente. Hay dos candidatos que podrían ser su sustituto o que pensamos que podrían estar también en esa terna, que es Sikawe de Zambia, pero no le vemos mucha oportunidad precisamente por ser un continente, el africano, donde el fútbol no está tan desarrollado como en los dos confederaciones anteriores. Y el otro podría ser el árbitro norteamericano Jair Marrufo, quien estuvo muy bien en un partido que pitó en esta eliminatoria. Después vamos para el segundo juego, el Brasil-Bélgica. De igual manera, recuerden que aquí también se toman en cuenta los elementos geográficos. Claro, ya va a haber 2 días de estos descansos y ya podemos entonces decir que los árbitros se van a movilizar. Esto, casi siempre los árbitros que quedan para esta fase avanzan ya en las semifinales y finales. Por eso solamente estamos hablando o nos estamos refiriendo a árbitros de confederaciones externas a la UEFA y a la Conmebol. Por lo menos para el Brasil-Bélgica, nuestro principal candidato es un árbitro ya de mucha experiencia, el uzbeco Rachaf Irmatov, que Irmatov ya tiene 3 mundiales. Él pitó el partido inicial en Sudáfrica, ya pitó en Brasil y aquí ya ha pitado 2 juegos. Es un candidato bastante fuerte para que dirija ese partido Brasil-Bélgica. Y también hay el turco Sunek Sakir, que no pitó en estos octavos, tiene una alta probabilidad, y un árbitro que, a pesar de haber pitado en los octavos, el iraní Alireza Fagani, yo creo que puede ser un tercer candidato. De esa manera creo que podemos hacer un juego un poco especulativo de lo quienes podrían ser los posibles árbitros. Gregorio, Sergio. Impecable análisis, como siempre, de Lenín Rodríguez. Próximas transmisiones, Sergio Musela. Sí, Uruguay-Francia. Eso será a las 9 de la mañana con transmisión de Venevisión. Día viernes, a segunda hora. Brasil-Bélgica, esto será en Kazán, en el Kazán Arena a la 1 de la tarde y también por Venevisión. 12, el pitazo inicial. Amigos, agradecidos por su compañía en este resumen de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Cada vez más cerca ya de los cuartos de final. Hay un panorama interesante con los 2 primeros partidos y ustedes vivirán toda la emoción por Venevisión porque el fútbol es tuyo. Un fuerte abrazo para todos.